Estamos a 22 de enero del 2024 y hoy por la mañana compartí, pude compartir una idea que estamos viendo con algunos alumnos respecto a la forma en la que se le puede brindar el apoyo para realizar un análisis. Había mandado justamente, como aquí dice ya hace 9 horas, em, el análisis lo mandé antes de que abriera Nueva York, fue casi al finalizar London, o pudiéramos decirlo como en el pre de Nueva York. Nosotros operamos las consolidaciones que el precio deje en Asia junto con los movimientos que también deje en Frankfurt. De eso partimos para nosotros poder tomar una entrada, pero también debemos de identificar la dirección. Aquí había puesto que tenemos en cuenta el daily range de una alta temporalidad es alcista y por ende, al ser el daily range alcista, pues sabemos que las operaciones de compra van a ir a favor y las de venta van a ir en contratendencia. Algo curioso que había sucedido, que compartí, es que Asia se mantuvo un poquito lateral, pero no tanto porque se llevó el daily high del día jueves 18 de enero, se llevó el alto del jueves y el precio viene a testear nuevamente esta zona, llega a este punto alto y tiene una reacción. Al tener esa reacción, termina de tener la reacción hasta Frankfurt, inclusive vemos también que deja aquí un tipo de liquidez, lo que son low sequels. Hemos analizado algunos tipos de liquidez, que son cuatro principales que vemos normalmente y son más fácil de identificar y los low sequels es uno de ellos. Por lo cual estábamos viendo que en London estaba haciendo un retroceso. Ahora, hablando de temas un poquito más avanzados, cuando nosotros estudiamos los modelos de entrada, hablando del horario asiático, sabemos que hay un modelo en el cual estudiamos justamente la manipulación de Frankfurt hacia cualquier extremo de Asia y esperar un retroceso para buscar continuidad. Los retrocesos los buscamos como puntos de interés que vendrían siendo order blocks bajistas y que estén pendientes. Entonces, aquí veíamos y comentaba que en London había hecho una continuidad bajista hasta dejar este low, que esperamos que el precio viniera más adelante a romper como un internal boss. Desde una temporalidad de 15 minutos podemos buscar una operación de la continuidad de lo que hizo en London, o sea, bajar. Por lo cual, también pudimos haber hecho la operación si no se veía claramente aquí el order block, ahorita les voy a explicar. Porque exactamente aquí hay un order block muy grande y de hecho hay algo que sobresale que no se alcanzó a ver aquí, hubiera extendido más este rectángulo, pero una wick era importante, súper importante aquí, poderla identificar, porque en baja temporalidad es order block, entonces se hace confluencia, ¿ok? Como aquí dice, vemos una cara de liquidez acompañada de una inducción, que es esta creada de low sequence, que después el precio induce en London. Si el precio es capaz de respetar esta zona mediante una reacción mínima a las velas, o sea, aquí justo lo que estaba teniendo en ese mismo momento, y confirmarnos este internal boss, podemos buscar una operación de contratendencia, esperando un order block, un punto de interés con order block pendiente. Entonces, realmente aquí mismo se encontraba, para poder buscar una continuidad de este bajo, de este internal low, em, nos vamos a este lado y observamos que, retomando un poquito en la reproducción, vemos que el precio en Frankfurt estaba rompiendo el mínimo de Asia, que era este de aquí, por lo cual veíamos también lo de los low equals, desde esto de acá, voy a trazar por aquí, entonces lo podemos ver así, como los low equals que tenemos marcados de esta zona, el precio hizo para posteriormente hacer aún más la bajada. Ok. Bueno, primero vemos que, adelantándole un poquito al precio, que en London hace este retroceso en esta misma zona. Una disculpa, que aquí teníamos esto que estaba viendo aquí, lo estaba analizando desde lo del día viernes, no era lo del día lunes, disculpen. Ok, entonces aquí ahora sí, bien marcados, estos son los lows equals que se lleva el precio, inclusive como tenemos aquí toda una zona, sabemos que la liquidez no se crea en un punto exacto, sino en un rango de precios. Ok. Con lo que se puede distinguir un poquito
entendiendo que esta era la liquidez, que aquí el precio se lleva y que inclusive aquí más abajo también había algo interesante que creo fue un gap al abrir el día domingo, la sesión, pero bueno, retomando un poquito la entrada, veíamos que justamente aquí el precio había hecho la inducción que tenemos aquí marcada, la inducción inclusive de estos mismos lows y externamente también había otros lows. Nos podemos encontrar diversos tipos de liquidez, pero entre más baja temporalidad estemos, debemos de tener en cuenta que la liquidez es más rápida. O sea, no es lo mismo que yo vea altos iguales a 4 horas, por ejemplo, que el precio llega a altos iguales y lo respeta a 4 horas, porque evidentemente la inducción de esos altos iguales va a tardar tiempo. En una temporalidad de 4 horas puede inclusive hasta tardar días o semanas, como veíamos la semana pasada, que que el precio creó, la semana antepasada, perdón, el precio creó liquidez en un canal alcista y se la llevó la semana pasada, justamente el martes, lunes martes. Entonces, tardaría más, entre más alta temporalidad estemos, la liquidez y lo que veamos va a tardar más. Por ende, si estoy viendo estos conceptos en una baja temporalidad, entonces van a ser más rápidos. Si yo lo estoy viendo en 5 minutos, a diferencia de 15 minutos, en 15 minutos se notan los mínimos aquí, que tenemos aquí marcados. Inclusive estos también de aquí, que eran los de la publicación de la idea, justamente porque ahí el precio se detiene, se devuelve. Y bueno, adelantándole un poquito a las velas, el precio aquí es cuando se lleva completamente la inducción de estos lows equals, dos pequeños lows equals, se la lleva rápido. No esperábamos una bajada con fuerza, sino que nos dejara el precio, nos siguiera dejando entradas. Ok. Entonces, inclusive ahorita, si observamos, para poder buscar una entrada, pues se hubiera podido hacer en alguna de estas zonas, bajando la temporalidad. El precio teníamos, pues quizá este order block de aquí, quizá ya hubiera sido validado, ya había sido validado con esta bajada. Entonces pudimos haber buscado los demás pendientes, los demás order blocks pendientes, que era lo que se intentaba buscar con esa idea que se mandó para tomar una entrada de venta, y por ende la entrada iba a ser contratendencia, o inclusive a la distribución de este mínimo, podemos haber reducido un poquito el stop loss para alcanzar nuestro objetivo de un 1 a 3. Inclusive miren, aquí a 5 todavía está por encima del order block. Perdón, un poquito más abajo. Y también acá algo interesante que venía en la idea es que nosotros podemos, o ustedes pueden visualizar desde el momento en el que yo comparto este análisis y qué es lo que pasa después. Justamente qué es lo que pasa después. Y justamente aquí, en esta entrada que era la que yo les comentaba, la que pues estábamos buscando, aquí el precio buscamos que siguiera haciendo su distribución. Ok. Inclusive aquí vemos que el precio tiene una reacción hacia estos saltos de este order block que que vendría siendo esta de aquí, que casi hace prácticamente altos iguales. Todo eso dentro de London, ¿ok? Prácticamente dentro de London. Inclusive, algo que podemos notar aquí es que el desarrollo, es que no se alcanza a ver, eso no sabía que aquí ya no se veían las zonas horarias, pero sí vemos en la parte de abajo que justamente teniendo en cuenta que estamos en el horario de México, sabemos que a las 7 de la mañana empieza Nueva York, que es justamente aquí, ¿ok? A las 7 de la mañana empieza Nueva York. A ver si ahorita se ve ya aquí en el gráfico, que es lo color azul. Ah, justamente aquí. Justamente aquí empieza Nueva York y en Nueva York hace la continuidad de la entrada, ¿ok? Entonces, aquí notamos algo muy interesante. Primero que nada, identificamos que el precio baja, rompe este internal boss, pero también al romperlo no lo hace con demasiada fuerza. Aquí retomando a 15 minutos, inclusive el precio vuelve a tener un retroceso. Miren, retroceso al punto de entrada. Estos retrocesos, cuando nosotros vemos retrocesos tan directos, son para buscar entradas de continuidad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si vemos que esta operación está de cortos pips de 5.1, nosotros podemos hacer las reentradas con pips más reducidos, como 4 pips, por ejemplo. Al buscar entradas de 4 pips, a nosotros nos conviene o nos quedaría mucho mejor
reducir la entrada para esperar un movimiento más pequeño y más corto, buscando que el precio pueda distribuir, obviamente distribuir hacia donde nosotros estamos buscando la inducción. Entonces, algo también que notamos es cuando el precio directamente sube, llega y baja. O sea, esto a veces se le llama envolvimiento. Y digo a veces porque aquí el precio al bajar tendría que envolver completamente la vela anterior. Es un tipo de patrón que se ha escuchado mucho, yo a veces lo ocupo. No es que siempre tenga parte principal de los análisis, pero pues igual no está de más tenerlo en cuenta. Pero aquí hay otra cosa. Cuando vemos que el precio no quiere llegar a esta zona nuevamente, podemos dejar, o una de dos, podemos dejar la operación abierta o podemos cerrar parciales o inclusive cerrarla en cierto determinado momento, esperando que el precio pues pueda respetarnos la zona y demás. Entonces, por ejemplo, si aquí veo que se lleva la liquidez, quizá puedo buscar cerrar en esta parte y una reentrada más adelante, porque sabemos que esta liquidez que veíamos aquí o que tengo marcado aquí es la de liquidez de un canal. Un pequeño canal porque los bajos fueron cada vez más altos y pues aquí se iba acabando, justamente aquí, se iba acabando la fuerza de que el precio siguiera subiendo más. Entonces, pues pudiera haber sido de un 1 a 3 o inclusive si se cierra aquí y se busca una reentrada, perdón, voy a reducirla tantito hacia acá, y se busca una reentrada, pues la reentrada pudo haber sido en estos niveles, ya sea en este alto de aquí, como lo vemos igual acá más adelante, que es ahorita donde el precio se encuentra después de hacer la distribución, inclusive en este de aquí, que casi siempre, no digo que siempre, pero casi siempre son iguales. Entonces, si vemos un order block aquí y vemos que hay otro pendiente por acá, o que apenas está cumpliendo, pues están casi al mismo nivel. Ok, entonces lo vemos a 15 minutos, es importante ir haciendo el cambio de temporalidades. Vemos aquí estos saltos creados en London. Que este aquí, les repito, no se alcanzó a ver realmente. Pero pues para la otra lo extiendo más para que se pueda ver que esto también era parte de la wick, que se nota aquí. Es muy importante. Entonces también hemos visto las entradas en las wicks, que aquí la wick era enorme y pues se pudo haber inclusive hecho la división, ¿no? Pero bueno, para no meterme ni extenderme ya mucho más en el tema, entonces se pudo haber realizado una entrada. Ahora, la entrada no la podemos dejar, por ejemplo, nosotros. Nosotros no la podemos dejar la entrada directamente. Estábamos a 3 minutos, me parece. Ajá, de este order block. No la podemos dejar a 2 pips o 1 pip. No podemos dejar una entrada así porque pues realmente no, el precio no nos sacaría muy rápido. Hemos visto el tema de las comisiones, los spreads, y son a veces muy, un poquito, pues, grandes los spreads. Entonces, aquí lo que uno busca realmente sería poder ampliarlo. Hemos dicho y hemos tenido en cuenta que 4 pips como mínimo de stop loss está bien. Pero pues ya sería óptimo. Recuerden que para no extenderlo hasta acá, tomamos en cuenta parte de la wick aquí y también este order block. Este order bloque sigue siéndose parte de nuestro mismo análisis. Perdón. Y el objetivo, pues igual buscando un objetivo cercano porque sabemos que el precio puede llegar a distribuir todavía más, pero ya se está acabando la sesión de Nueva York. Eso es algo muy importante, que luego el precio acaba con la sesión de Nueva York y pues a nosotros nos deja pues muy corto con ese tema. Miren, aquí vemos que quiso romper este mínimo, lo cual no hizo. Extiendo más mi operación. Hace un retroceso en una estructura interna alcista, que es la estructura interna alcista es los altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos, pero es interno porque estamos a 3 minutos. Entonces, podemos estar buscando una operación aquí, que el precio nos respetara. Vean, cuando veamos muchas velas laterales es que tiene indecisión el precio. O sea que no necesariamente el precio tiene que llegar y luego llevarse las órdenes pendientes para ir a favor de nuestra dirección, sino que muchas veces tarda el precio en poder reaccionar. Ahora, otra cosa importante es que a pesar de que la operación la teníamos desde antes de Nueva York, se estaba terminando, pero aquí ya estaba cerca. Entonces, fue opcional el poder haber dejado aquí la entrada justamente un poquito al finalizar Nueva York, que es el horario que nosotros tenemos marcado, pero no porque finalice Nueva York en nuestro horario marcado, es porque ya se acabó Nueva York total.
O sea, realmente Nueva York está abierto hasta creo que las 3 o 4 de la tarde hora México. Entonces, pues relativamente nuestra operación sigue dentro de Nueva York. Buscamos entradas y confirmación de información dentro de estas zonas porque hemos visto que son zonas con mayor liquidez. Entonces, aquí también pudimos haber protegido la operación, en cualquier caso como break-even, y también al hacer el quiebre de cualquier mínimo, por ejemplo, de este mínimo, de los mínimos más cercanos, aquí se haría break-even, ¿no? Lo voy a poner como un ejemplo. Entonces, por último, para confirmar y corroborar esto de lo de break-even, si yo estoy haciendo, por ejemplo, si mi entrada es en 5 minutos, por decirlo así, voy a buscar cerrar en break-even cuando sea un low. Bueno, depende la operación si es alto o bajo, pero vamos a dejarlo como high o low. Cercano. El más cercano para nosotros proteger la operación. Sabemos que cuando protegemos la operación a break-even es como si estuviéramos en una operación con un 0% de riesgo. Y a lo mejor al principio no será muy atractivo, pero al momento de ya no tener el riesgo a la hora de tener la operación activa y abierta, pues realmente sí hace la gran diferencia el poder tener. Ahora, termina, miren, aquí termina y ahora sí va terminando Nueva York. El precio retrocede, inclusive si nos vamos a lo que hasta ahorita el precio está, se encuentra apenas queriendo romper, si no es que ya lo rompió, no, todavía no, queriendo romper este IVOS, ¿ok? Que nuevamente es un bajo, el precio vuelve a llegar aquí, reacciona, vuelve a llegar aquí, reacciona y se encuentra ahorita lateral. No es un horario que se encuentre mucha liquidez en estos momentos. Entonces, también puedo interpretar hasta el momento ahorita que el precio está dejando lows equals, lo cual nos va a confirmar que pueda seguir bajando, pero sin olvidar y recuerden siempre que tenemos nuestro daily range alcista. Habíamos marcado, se me borró, pero habíamos marcado este order block como reacción de que el precio llegara. Y ahorita yo borrando todo esto, observo pues todavía a lo que el precio le falta. De hecho, creo que ahí se observa un poquito más la vela. Que a veces hay que tener un poquito más aquí liberado. Ok, miren, aquí todavía el precio se encuentra, pero si el precio vuelve a romper este alto, muy probablemente ya no alcancemos a ver el precio hasta estas zonas, ¿eh? Si no, ya buscar alcistas. También tenemos high equals de este lado que están pendientes. Aquí el precio hace este alto igual, pero que fue una barrera de liquidez para poder bajar. Ok, entonces vamos a estar compartiendo operaciones. Algunos los voy a estar subiendo al canal, otros los voy a estar viendo en Notion como casos de estudio. Y pues analizar el gráfico y esperar el siguiente movimiento para el día de mañana.